San Nicolás es una zona rural, no estamos ubicados en las grandes urbes de Chile, sino que es una zona más bien rural, campestre, y hoy día puedo tener este beneficio, poder acceder a una enseñanza de calidad, a una enseñanza que no solamente es para mí, sino que lo hago con el fin también de poder compartir con el resto de la iglesia lo que he ido aprendiendo día a día. La primera materia que tuvimos fue Introducción a la Biblia, y esa materia también fue rica en el sentido de poder yo después transmitir a la iglesia un bosquejo general de lo que es la palabra del Señor, libro a libro, las distintas divisiones, ¿cierto?, que tiene la palabra, y nos hemos visto beneficiados todos con este trabajo. Muy buenas noches a nuestros queridos hermanos que están agregándose a nuestra transmisión esta noche, con el gusto, con el deseo de poder compartir la palabra de Dios y compartir un tema que es realmente tremendo, muy importante. Buenas noches, hermano Felipe, gusto de saludarle. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches también. Estoy muy bien y me gusta poder saludarlo de ustedes hoy día. Así es, nuestro hermano Felipe es chileno y él, además de ser un hombre casado con una linda hija también, que ya cuenta con algunos añitos, es chiquitita. Él es profesor de filosofía, magíster en docencia y con varios diplomados sobre sus hombros, y dentro de su experiencia está el que ha participado en varias charlas y conferencias, tanto hacia afuera, ¿no es cierto?, en Argentina y otros países, como también ha sido parte de algunos programas de gran ayuda espiritual para todos los líderes y aquellos que están interesados en estos temas que de pronto no son tocados dentro del ámbito de la congregación, de la iglesia. Muy bienvenido entonces, querido hermano Felipe, a la transmisión. Bueno, muchas gracias, Pastor, por la invitación, y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Quisiera, eso sí, pedir disculpas por la foto, porque vi la foto, Pastor, y dije, no puede ser, realmente no soy fotogénico, parece que ya me esforcé por salir peor en la foto. Yo quiero pedir disculpas de antemano por la foto. No se preocupe, seríamos dos que nos sumaríamos a esas disculpas. Lo dejo entonces para que nos comparta. Adelante. Muchas gracias. Bueno, como ya saben, mi nombre es Felipe Mujica, profesor de filosofía, casado hace ya 7 años, y con una hijita. Dato, si ustedes llegan a escuchar un ladrido por acá o unas pisadas, son mis perros, que estoy con ellos en la oficina, porque si los dejo en el patio de pronto comienzan a ladrar, entonces prefiero hacer que ellos ingresen conmigo y estén aquí en la oficina. Pero están tranquilitos, no creo que vaya a haber ningún problema. Bueno, este título es bien interesante porque habla acerca del reseteo sexual y de la posmodernidad. Un reseteo sexual que hoy día se está viviendo. Y en efecto, es muy acertado decir que hoy día estamos viviendo un reseteo sexual. Hay una reformulación de cómo se está viviendo la sexualidad, y esto es a partir de una serie de principios y, digamos así, axiomas e ideas que surgen, o paradigmas que surgen dentro de lo que es la posmodernidad. Y hoy día
quisiera partir dando un ejemplo concreto de esto, pero al mismo tiempo quiero viajar un poco en el tiempo y remontarnos posiblemente a la primera iglesia y a los primeros 300 años de la iglesia cristiana. Bueno, quiero iniciar esta presentación contándoles una historia, una anécdota. Hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de ver un documental en el History Channel, que uno diría no hay ningún problema. El History Channel, un canal cultural que da información, que es reconocido, y me llamó la atención este documental porque el título era llamativo. El título era el siguiente: Los secretos de la Biblia. Dos puntos: sexo y escrituras. Entonces de pronto tú dices, wow, el Discovery Channel va a hablar acerca de la Biblia, del sexo y lo que las escrituras bíblicas hablan acerca del sexo. Y dije, bueno, esto es interesante. Después de todo, la Biblia señala y habla de pecados sexuales, habla y tiene una visión tremendamente conservadora, digamos, de alguna forma usar ese término, sobre lo que es la sexualidad. Entonces dije, bueno, interesante, qué bueno que el Discovery Channel vaya a hablar acerca de este tema. Claro, grande fue mi sorpresa cuando me voy encontrando que el documental era algo completamente distinto a lo que yo había pensado. La tesis del documental, más o menos la tesis, la idea que te quedaba después de verlo, era la siguiente. Consistía en señalar esto, que la poligamia, la prostitución, la fornicación, la infidelidad, eran prácticas aceptadas por Jesús y que de alguna forma había un consenso tácito entre Jesús y sus discípulos y a lo largo de toda la Biblia, en donde lo que se condenaba realmente desde el mensaje bíblico era la monogamia, la castidad y el matrimonio tradicional. Este matrimonio heterosexual y que está compuesto solamente por dos personas. No hace falta decir que este documental lo que hacía era tomar versículos bíblicos, los sacaba de contexto, mostraban un pasaje, marcaban algunas palabras en rojo y sobre eso después un teólogo posiblemente de la alta crítica comenzaba a hablar acerca de este pasaje y comenzaba a hacer una reinterpretación sin ningún tipo de respeto por el texto, por los términos en hebreo o en griego, o por la cultura hebrea, o por todo el real mensaje de la Biblia, sino que más bien era sencillamente una reflexión que daban algunas personas que tenían un título en teología y que estaban en ese momento hablando en ese documental. Bueno, esto es tremendo porque vemos justamente cómo ya está este reseteo sobre lo que es la sexualidad, ya no solo está afectando al mundo, sino que además hoy está comenzando a penetrar en la iglesia. Está penetrando en la teología, está penetrando en las mentes de los jóvenes y paulatinamente se va sembrando una semilla. Y esta semilla es que la sexualidad tradicional, como siempre lo ha planteado el cristianismo, realmente tiene que ser abolida. Ideas como el matrimonio, el tener hijos, la castidad, la fidelidad, el desarrollo de la familia como una bendición de Dios, están entrando a la iglesia, pero hoy con el propósito de minar estos conceptos. Es decir, hay movimientos teológicos que tienen un fundamento filosófico que están entrando a la iglesia con un aparente discurso de tolerancia, de apertura, de inclusión, pero que vienen a minar o tratar de destruir la idea de familia cristiana, la idea de matrimonio entre un hombre y una mujer, la idea de la castidad, de la fidelidad. Yo aquí podría narrar casos, y yo voy a ser muy abierto, en donde he conocido iglesias que señalan que los jóvenes que se van a casar no habría ningún problema si ya son novios que tengan, por ejemplo, sexo prematrimonial antes del matrimonio, porque como ya se van a casar, da lo mismo, ¿no? Ya lo van a hacer. O sea, se dan cuenta que estas son, y yo digo, yo he conocido esos pastores que han promovido eso, que lo han promulgado y que lo enseñan y lo recomiendan en charlas matrimoniales. No voy a decir la iglesia ni voy a nombrar los pastores, pero los he conocido y he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Esto yo ya lo planteo porque vemos que hay una
un peso, que hay algo grave que está aconteciendo, no solo en el mundo en relación al sexo y a la sexualidad, sino también dentro de la iglesia. Y aquí hoy quiero plantear algo. La Biblia es clara sobre la sexualidad. Cuando vamos leyendo la Biblia y hacemos una honesta exégesis y hacemos una correcta interpretación de los versículos, nos vamos dando cuenta que no hay espacio para la poligamia, que no hay espacio para el sexo prematrimonial, que no hay espacio para, por ejemplo, el incesto, la prostitución, la fornicación. La Biblia es clara. La Biblia llama a vivir una vida santa en relación al tema sexual. Y esta santidad se traduce en seguir los mandamientos de Dios, en una relación sexual que busque glorificar a Dios, y esa gloria a Dios va de la mano con seguir los parámetros que Dios ha puesto en su palabra sobre cómo debe ser vivida la vida sexual. Y aquí hay que ser claro. Cuando la iglesia busca, trata y se esfuerza por, de alguna forma, estar a la vanguardia y mantenerse actualizada, y comienza a asumir ciertos moldes, ciertos patrones, ciertos discursos de aparente tolerancia en el plano sexual dentro de la iglesia, y dicen, no, sí, nosotros somos una iglesia inclusiva, claro, incluimos a todos con el amor de Cristo, pero eso implica una transformación. Pero cuando nos quedamos con la inclusión y no con la renovación, nos quedamos con la tolerancia, pero dejamos de lado la santidad, lo que estamos haciendo es comenzar a generar un evangelio líquido, un evangelio que se diluye. Y en último término, dejamos de enseñar el real evangelio y nos volvemos apóstatas. Yo lo digo con esas palabras y con esa fuerza. En este sentido, hoy día quisiera invitarlos en esta primera clase, taller, como quieran llamarlo, charla, a hacer un viaje por el tiempo. Y los quiero llamar a que consideremos cómo es que fue vivida la sexualidad durante los primeros 250, incluso tal vez 300 años de la iglesia primitiva. Aquí quisiera hoy señalar una cita de un filósofo cristiano muy importante del año 150, que posiblemente ustedes lo conocen, Tertuliano. Tertuliano es muy famoso, y este filósofo cristiano, en su libro Apología contra los Gentiles, que es una carta, un librito, donde él hace una defensa de por qué los cristianos realmente han impactado el Imperio Romano, y llama al emperador y a las grandes autoridades de Roma a no creer las mentiras que se dicen sobre ellos. Tertuliano dijo una idea que a mí me llamó la atención, y es esta: ya hemos llenado todo lo que le pertenece a los paganos: las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, los campos, el palacio, el senado, el foro. Solamente hemos dejado vacíos los templos paganos. Tertuliano, en el año 150 después de Cristo, él comienza a relatar y a hablar acerca de cómo la iglesia cristiana había impactado en su tiempo, cómo la iglesia cristiana había dado un golpe tan potente en la cultura romana que llega un momento en donde el imperio comienza a ver cómo la gente deja los templos paganos y comienza a volverse a las iglesias y a estas reuniones congregacionales propiciadas por los cristianos. Y los paganos se preguntan por qué es lo que tienen los cristianos que han hecho un cambio tan grande. Bueno, yo hoy día quiero decirles que posiblemente, y cuando digo posiblemente, digo muy seguramente, fue la forma novedosa en que la iglesia abordó el tema de la sexualidad, lo que vino, entre otras cosas, a impactar el Imperio Romano y hacer que la gente dejara de lado sus religiones paganas. Para el siglo II después de Cristo, personas de todos los ámbitos de la sociedad abrazaron la nueva fe, la fe cristiana, que se extendía por todo el Imperio Romano. La ira y los sentimientos de rechazo por parte de los irreflexivos romanos se mezclaban con la esperanza de los despreciados de la sociedad, quienes se veían incluidos y aceptados en una nueva religión por un nuevo grupo que no solo les daba protección, les daba beneficios sociales,
sino que les daba una nueva identidad. Aquella identidad, aquella dignidad que le daba la iglesia a estas personas que se les acercaban, era que ahora podían llamarse pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, y que en último término eran hijos de Dios, y de no cualquier Dios, sino del Dios creador y omnipotente de los cielos y la tierra. Gran parte de los primeros cristianos vivían, tal vez ustedes esto lo saben, vivían y vivieron en áreas urbanas, y en su mayoría eran gente, lo que nosotros diríamos, de clase media, aunque también obviamente creyeron muchas personas de clases bajas e inferiores. Esto se tradujo en que la clase media romana, paulatinamente, a medida que se iba cristianizando, comenzó a asumir un rol de protección social sobre los más desvalidos de su sociedad. Entonces la clase media comenzó a cuidar a los desvalidos que el Imperio Romano dejaba a su suerte o de los cuales se deshacían asesinándolos, por ejemplo. Esto es muy interesante porque paulatinamente se fue dando una mixtura étnica, una mixtura social, y los cristianos manifestaron su disposición a convivir, a compartir y a entregar lo que ellos tenían para el beneficio de los más desvalidos. Es así que el mundo romano comenzó a ver con extrañeza esta nueva religión que se levantaba. Algo raro tenía que haber en ella. La capacidad de llevar el Evangelio y las verdades de la palabra de Dios a aplicaciones prácticas fue tremenda. Fue realmente tremenda, y posiblemente fue eso lo que impactó el Imperio Romano a tal punto que ya para el siglo III, un tercio del imperio era aproximadamente cristiano. Pasajes como el pasaje de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17, toman fuerza. Voy a leer solamente una pequeña parte que dice así: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mí, permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y sigue con esta idea hasta el versículo 17. Pero ya vamos viendo que la iglesia cristiana estaba comenzando a vivir y vivía este pasaje de Juan capítulo 15. También eso nos llama a preguntarnos si fue el amor cristiano lo que impactó al Imperio Romano. ¿No será tal vez la falta de amor práctico que tenemos nosotros? Y no juzgo a nadie, pero es la reflexión lo que ha hecho que, por ejemplo, acá en Chile, que conozco mi realidad, paulatinamente hayamos dejado de impactar la sociedad. Puede ser. Es necesario hacer esa reflexión. ¿No será que hemos reducido el Evangelio a una serie de predicaciones domingueras, a una serie de discursos éticos, pero la práctica y el impacto no han estado? Porque la iglesia cristiana impactó el Imperio Romano, siendo perseguidos, maltratados, vituperados, asesinados, llevados a los coliseos, siendo quemados con Nerón, pero impactaron. Y sin embargo, hoy día, nosotros teniendo la facilidad para impactar, no lo hacemos. ¿No será que este pasaje del amor de Cristo y que nos amemos los unos a los otros tal vez ha comenzado a diluirse en nuestra experiencia cotidiana? En una época donde el hedonismo reinaba y la religión romana no era más que una práctica política que no impactaba ni transformaba la sociedad, fue el real evangelio, el cristianismo, basados en el concepto de amor, que cambió la vida de una sociedad, la vida de un imperio, que conquistó un imperio y en último término marcó la historia transformándola completamente. Un imperio como el Imperio Romano fue conquistado sin el uso de armas ni estrategias militares. El poder de la transformación que genera el Espíritu Santo en las vidas de las personas fue lo que hizo que hubiera un testimonio genuino y real de compromiso con los desprotegidos y los marginados. Hoy día los quiero invitar a conocer cuál era el contexto en el que
surge la iglesia cristiana en relación a la sexualidad y cuál fue el contexto en el que la iglesia cristiana primitiva y en los posteriores años, en relación al sexo y a la sexualidad, fue impactado. Porque hay un contexto con respecto a la sexualidad que nosotros a veces pasamos por alto. Miramos al pasado, miramos a la iglesia primitiva, miramos los primeros 300 años y de alguna forma pensamos que vivían como nosotros, pero sin televisión, sin cable, sin celular. Bueno, tengo que decirles que la realidad era muy distinta, pero que cada vez nos estamos pareciendo más a cómo vivían los griegos cuando los primeros cristianos estaban impactando el mundo, cuando los primeros cristianos estaban impactando Roma. En estricto rigor, y aquí comencemos ya a hablar de la sexualidad y contextualicemos cómo era la sexualidad en la época clásica. En estricto rigor, para el mundo griego, el concepto de pecado sexual no existía, y por defecto tampoco para el mundo romano. Delitos como la violación o el abuso, la fornicación, el adulterio, en realidad, en la mayoría de los casos, formaban parte de las tradiciones culturales que el Imperio Romano tomó de la antigua Grecia. Consideremos, por ejemplo, uno de los casos tal vez más radicales, y no sé si ustedes lo conocerán, pero el concepto de la pederastía. La pederastía en el mundo griego era una práctica muy, muy, muy cotidiana. Posiblemente, y me arriesgo a decir que la mayoría de los hombres griegos, y esto también implica que muchos hombres griegos cristianos habían sufrido la experiencia de lo que para nosotros se diría la pederastía y el abuso sexual. Veamos, por ejemplo, la carta a los Corintios, ahora me acuerdo un poco, donde el tema sexual era un tema importante y a veces nos preguntamos por qué era tan relevante. Bueno, porque la sexualidad era una, y por ejemplo, prácticas como la pederastía eran propias de la cultura griega y estaban internalizados. Y aquí les voy a contar un poco por qué. Y estaban internalizados en el ADN cultural y en el ADN psicológico de los griegos. Entre los griegos, desde la época arcaica, se consideraba que la relación entre un adolescente, un jovencito recién entrado en la adolescencia, y un hombre adulto que no pertenecía a su familia, era una de las mejores formas de educar e integrar a un joven en la vida política y cultural de las polis. De hecho, la tradición aristocrática educativa y la formación moral griega proponían que, en efecto, un jovencito, digamos un eromenos, jovencito, un eromenos, un ya joven entrado en la adolescencia, y un hombre adulto externo a la familia, que sería un erastes, tenían que unirse, donde este erastes, este hombre adulto, comenzaba a educar a este jovencito entrado en la vida, entrado ya en lo que sería la adolescencia. Esta educación no era solamente una educación en el plano de las artes, en el plano de la música, de la gimnasia, de la política, de la matemática, de la geometría, de la oratoria, sino que también consideraba el concepto sexual. Esto quería decir que para los griegos era muy normal que una especie como de profesor, estoy poniéndolo en términos muy sencillos, comenzara a educar a un joven que ya tenía unos 10 o 11 años, y que en este proceso educativo este profesor tuviera algún tipo de vínculo o relación sexual con este joven. Esto lo vemos, por ejemplo, en distintos textos. El banquete de Platón, que yo creo que varios lo han escuchado, nos relata cómo para los griegos era considerado más normal que el hombre se sintiera atraído por la belleza de un adolescente que por la de una mujer. Y de hecho la razón era sencilla. En el mundo griego la figura de la mujer era tremendamente menospreciada. La mujer estaba reducida a una propiedad privada del hombre, algo menos o igual que un esclavo o algo parecido a un animal que tenía una sola función, y esa función era reproductiva. Es así que el acto sexual heterosexual solamente tenía como finalidad, en la mayoría de los casos, ser efectuado cuando se quería tener una descendencia para la polis y para la propia familia. En el resto de los casos, el sexo tendía a ser
por lo general con o menores de edad, o también, aquí aclaremos, con prostitutas que eran prostitutas sagradas. ¿Okay? Y dentro del concepto de prostitución, la prostituta sagrada era muy importante porque era el único contexto donde el acto sexual entre un hombre y una mujer eran bien vistos. La tesis de los griegos era sencilla. El acto sexual homosexual, digamos así, hacía que los hombres se volvieran más hombres. Cuando nosotros vamos analizando la cultura griega, nos vamos a ir dando cuenta de que esta tesis se va a mantener. Para los ciudadanos griegos, lo más varonil y lo más masculino era que un hombre tuviera sexo con otro hombre. ¿Por qué? La razón es sencilla. Porque un hombre mayor le enseña a un jovencito lo que es el acto sexual y así el jovencito se va empapando, digamos así, del rol de lo que significa ser hombre. Paralelamente, si un hombre tenía demasiado sexo con su esposa, ¿ya? Este mundo griego, el hombre se iba volviendo más femenino. Y el hombre, como buscaba no contaminarse con lo femenino, porque lo femenino desde el mundo griego era lo irracional, era lo débil, era lo bajo, representaba lo femenino, la falta de capacidad reflexiva, el hombre quería contaminarse lo menos posible. Esto quiero que ya vayan entendiendo, y aquí voy a hacer una ventana porque me viene a la mente esta idea, en donde hoy día vemos, por ejemplo, que muchos movimientos feministas de alguna forma tratan de santificar la cultura griega y decir que fue el cristianismo quien trajo e impuso el machismo y el heteropatriarcado y una serie de cosas que hoy día nosotros escuchamos. Bueno, eso denota una ignorancia tremenda. Cuando tú estudias las culturas pretéritas anteriores a lo que es el cristianismo, te vas a dar cuenta que sí había un heteropatriarcado, que sí había una disposición de someter y de cosificar a la mujer, muy distinto de lo que ha hecho el cristianismo. Después vamos a avanzar en eso. Pero cuando nos introducimos en el mundo griego, nos vamos a dar cuenta de que su religión era una religión que promovía, por ejemplo, el sexo entre hombres, y en especial entre hombres mayores con niños, y que dejaba de lado en la mayoría de los casos el sexo entre un hombre y una mujer. Por ejemplo, tenemos el caso de Apolo. Apolo enseñó a su discípulo Orfeo a tocar la lira, a tocar el arpa, pero fue en esta práctica de enseñar a tocar el arpa en donde Apolo también le enseñó sexualidad, y para poder enseñar a Apolo, a Orfeo, lo que era tocar el arpa, tuvo que iniciarlo primero en lo que eran los vínculos sexuales entre dos hombres. Zeus no fue distinto. Zeus también inició a su copero, que era una especie como de discípulo que tenía, que se llamaba Ganímedes, lo inició en lo que fueron distintas artes por medio de la sexualidad. Para los griegos, el sexo entre dos hombres venía a ser una emulación o una imitación del sexo divino. Entonces, los griegos tenían divinizado el sexo entre hombres, y en especial entre un hombre mayor con un hombre menor, un Erastes y un Eromenos. ¿Okay? Esto quiero que lo tengan claro, porque paralelamente la sexualidad o el acto sexual entre un hombre y su esposa eran tremendamente mal vistos. Eran muy, muy, muy mal vistos. De hecho, un griego siendo fiel a su esposa era un sinsentido. De hecho, ni siquiera estaba ese concepto integrado en el mundo griego, no tenía relevancia ni sentido. Pensemos también que los discípulos de los filósofos o también de los sofistas siempre procuraban y se esperaba, y ellos sabían, los discípulos de los filósofos y los sofistas griegos, sabían que su entrenamiento implicaba que su maestro tuviera sexo con ellos. Eso poca gente lo sabe, lo entiende. Entonces quiero que ahora ustedes vayan proyectándose al mundo griego que tuvieron que enfrentar los primeros cristianos, cuando los cristianos comienzan a predicar un evangelio totalmente radical y distinto, que ya vamos a mencionar, pero que dice algo muy sencillo. Maridos o esposos, amen a sus esposas, sean fieles, porque porque el hombre y la mujer, del momento en que se casan, son uno solo, una sola carne. O sea, ese discurso que uno puede tenerlo tan bien integrado y decir, bueno, es obvio, en el mundo griego fue casi una locura. Avancemos un poquito más.
En el mundo griego, por ejemplo, nosotros veíamos y vemos que las prácticas griegas eran muy dadas a lo que era el acto sexual entre dos hombres, como ya digo, un hombre mayor y un hombre menor, un joven, alguien más adolescente. Y esto era algo que todos los griegos de buena situación económica tenían que vivir. Y si no eran de buena situación económica, aún así tenían que buscar de alguna forma esta experiencia. Era lo que se motivaba en esa época. Ahora, avancemos un poquito más. Estas prácticas del mundo griego fueron asimiladas junto con todo lo que fue la filosofía y la ética griega por el Imperio Romano. Muy bien sabemos que el Imperio Romano, en cuanto a un gran imperio, lo que hizo fue asimilar la filosofía, la política, las artes griegas y también su visión de la sexualidad. Posiblemente esto se va a expresar y traducir bastante bien en los bacanales romanos, en donde los romanos hacían fiestas, en especial los romanos de alta alcurnia, hacían fiestas en donde lo que se daba era un desenfreno, se daban orgías, en donde se veneraba y se adoraba al dios Baco o dios Dioniso, dios Dionisio, dios del vino. En estas fiestas, en los bacanales, como dicen, todo estaba permitido. Dentro de estas fiestas era común que se invitaran a jovencitos esclavos, a jóvenes adolescentes o un poco mayores, que fueran a servir en estas fiestas, así como también se invitaban a prostitutas sagradas. Sin embargo, era bastante común que en estas fiestas los romanos tomaran a jovencitos y abusaran de ellos, dejándolos. Ya hay relatos que hablan acerca de cómo estos jóvenes podían, después de abusos sexuales tremendos, quedar botados en el suelo, y como eran esclavos, debían seguir al siguiente día trabajando y sirviendo a sus amos. Ese era el contexto. Miren, yo sé que esto es fuerte, yo estoy obviando muchas cosas, pero decirlo ya es fuerte. Pero ¿por qué quiero ser tan majadero en que lo entiendan? Porque cuando nosotros entendemos este contexto, entendemos la brutalidad y el pecado que había en esa época, y que la iglesia no se dejó permear. Por el contrario, se mantuvieron firmes en la palabra de Dios. Recordemos un poco acerca de tal vez lo que es Roma, para que nos vayamos introduciendo en esta idea. Roma tenía distintas clases. Estaban los ciudadanos libres, y dentro de los ciudadanos libres estaban los patricios, que eran los aristócratas, y estaba el resto, que eran los plebeyos, los no privilegiados. Pero dentro de también los plebeyos, nosotros podíamos encontrar a ciudadanos plebeyos romanos, y también a lo que vendrían a ser, por ejemplo, los otro grupo, que eran los libertos, que eran personas que no eran esclavas, pero que no tenían derechos ciudadanos propiamente tal. Estos jóvenes podían trabajar, ganar una remuneración, pero no tenían derechos. Entonces, para los patricios, eran personas que estaban dispuestas para su uso y para su abuso. Igual que en muchos casos, que por ejemplo los mismos, los mismos esclavos que tenían los patricios, los aristócratas romanos. Aquí esto es interesante porque vamos viendo que los hombres jóvenes en especial, no la pasaban bien. Si tú eras un jovencito que era un liberto o esclavo, lo más probable es que ibas a ser un joven violado y abusado de forma reiterada y sistemática. Es la realidad. Era muy brutal la realidad. Sin embargo, uno podría pensar, bueno, la realidad de las mujeres era mejor. La verdad, no. La realidad de las mujeres era tremenda. Las mujeres del mundo romano, así como del mundo griego, que eran ricas, acomodadas, que tenían dinero, la verdad no participaban de los bacanales, porque los bacanales estaban dispuestos para los varones, y a las que se invitaban eran las prostitutas sagradas. De hecho, culturalmente hablando, tanto en los romanos como en los griegos, las prostitutas sagradas eran mucho mejor vistas que las esposas de los romanos. ¿Por qué? Porque una prostituta sagrada, en primer lugar, cuando tú tenías sexo con ella, estabas adorando a una divinidad. Además, las prostitutas sagradas tenían más cultura,
Seguramente algunas de ellas sabían leer, sabían de política, sabían de artes, sabían de filosofía. Entonces eran unas cortesanas, digamos, decían en algún nivel de alta alcurnia, con las que tú podías conversar, hablar. En realidad el romano tenía posiblemente mejores conversaciones con las prostitutas sagradas que con su propia esposa, porque la esposa tenía una función muy específica que era la siguiente, la de administrar la casa. Podríamos decir que estaba el patriarca, digamos así, el patricio, el varón de la casa, el dueño, teníamos abajo los esclavos y a la esposa. Y la esposa venía a cumplir el rol de un esclavo que administraba los recursos de la casa y que le daba hijos para que tuviesen descendencia. Otro tema interesante acá, por ejemplo, es que las mujeres eran intercambiadas o eran dispuestas para la venta, por ejemplo, y eso yo creo que es muy sabido. De hecho, tanto las mujeres como los niños pequeños en los hogares romanos eran vendidos o eran intercambiados con fines políticos. Si un patricio tenía muchas hijas, de hecho tal vez ustedes lo saben, pero los nombres femeninos como por ejemplo Andrea, Claudia, Patricia, esos nombres realmente eran nombres que se le asignaban a la niña que tenía un varón, o sea, los varones cuando tenían una hija, le asignaban ellos su nombre a su hija, y si un varón, un patricio, tenía 3 hijas, le ponía, por ejemplo, Claudia 1, Claudia 2, Claudia 3, o Claudia primera, Claudia segunda, Claudia tercera. ¿Ya? En cambio, al hombre se le asignaba un nombre que le diera identidad. O sea, en el mundo griego y en el mundo romano, las mujeres no tenían identidad. Tenían el nombre del padre y de ahí una numeración, pero no tenían identidad. Los patricios tendían a hacer tratos comerciales usando sus hijas. Daban a sus hijas en casamiento de alguna forma por un trato comercial. En los contextos donde no eran de clase alta, aristócratas, los plebeyos tendían a vender a las hijas. Y si tenían muchos niños, también los vendían. Normalmente las hijas vendidas y los hijos vendidos terminaban en la prostitución. Y nos vamos dando cuenta también que habían muchas personas que literalmente se dedicaban a comprar niños y a comprar niñas para prostituirlos. O sencillamente los tomaban de las calles. Sin embargo, fue en este contexto donde vemos, por ejemplo, que los hombres que no fuesen patricios o plebeyos eran abusados. Que las mujeres, en la mayoría de los casos, si eran de clase alta, no eran consideradas como alguien relevante más que para administrar la casa, y en las clases más bajas se dedicaban posiblemente, podían estar casadas, pero aún así no eran bien vistas, o se dedicaban a la prostitución. De hecho, una mujer que quedaba viuda y que era joven, la única opción que tenía era la prostitución. Las niñas era lo mismo, e incluso los niños también, cuando eran abandonados pequeños. Fue en esta época de adulterio, de fornicación, de degradación y abuso hacia la figura de la mujer y los niños, en donde la verdad es que los bacanales usaban a las mujeres y a los niños, en donde los centros de adoración no eran otra cosa más que prostíbulos sagrados de Afrodita, en donde emerge el cristianismo. Y el cristianismo fue una religión que en relación a lo sexual vino a ser completamente novedosa. Una religión que rompía con todo criterio sobre la sexualidad establecida hasta la época. Mientras el Imperio Romano y el mundo romano validaba el abuso sexual a los jóvenes esclavos y promovía la prostitución como una forma de emancipación, miren eso, en esa época ya la prostitución sagrada a los dioses, era la mejor forma de emancipación femenina, es decir, una mujer que quería emanciparse, ser libre y ser realmente una mujer respetable, tenía que ser prostituta, porque estar casada no era algo demasiado respetable, era el destino que te había tocado. Fue en este contexto en donde la Iglesia cristiana dio a conocer una nueva forma de relación matrimonial
una nueva forma de relación sexual, una nueva forma de familia, nunca antes vista en el imperio. Para entender esto, los invito a echar una breve mirada a Génesis capítulo 1, versículo 27. Y después de haber escuchado todo lo que dije anteriormente, quiero que piensen en este pasaje. Dice así: así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen los creó. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Este versículo, que para nosotros es casi a veces un perogrullo, algo evidente, algo que ya, pero sí es obvio, si Dios nos creó a los hombres y creó a la mujer y nos creó igual a él, con la misma dignidad, en esa época fue controversial. En el primer siglo, el segundo siglo, en los primeros 300 años fue controversial, porque el mundo griego y el mundo romano señalaban que la mujer era poco menos que un animal que hablaba, dispuesto para la reproducción. Y sin embargo, el cristianismo dice otra cosa, que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y que ambos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto va a implicar que va a haber una cosmovisión que va a venir a impactar el Imperio Romano. La semejanza por Dios por parte de, o sea, la semejanza con lo divino en relación al hombre era algo natural, pero que ahora se considerara que la mujer tenía algo de divina en ella o que se asemejaba a lo divino, era un tema nuevo. Obviamente aquí nos damos cuenta que el cristianismo vino a establecer algo muy potente, que fue que la dignidad del hombre y la mujer ante Dios son la misma. Evidentemente, esto no excluye que los roles del varón y de la mujer son distintos. Dios asignó roles a los varones y roles a las mujeres que son claros y diferenciados. Y en ese sentido no hay nada que hacer. De hecho, lo que encontramos hoy día es que de alguna forma las mujeres no están muchas veces agradadas con el rol que la Biblia dice que tienen, y por otra parte los varones han decidido ignorar su rol y dejar de vivirlo porque les resulta más cómodo la irresponsabilidad. Pecado de ambos lados. Por una parte, las mujeres pareciera que hoy, con todo este reseteo social en torno a la sexualidad, no se sienten conformes con el rol que Dios les da, y por otra parte, el hombre se ha vuelto indiferente. Pareciera que el pecado de Adán y Eva se repite hoy en día. Avancemos un poquito más. Para el mundo primitivo, ser imagen de Dios significaba reconocer que hombre y mujer, para el mundo primitivo cristiano, significaba reconocer que hombre y mujer tienen un alma y esta alma refleja los atributos de Dios. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer son creaciones de Dios y su sexualidad se vuelve una forma de gloria a Dios, en donde se establece un concepto importante que es la complementariedad. El hombre y la mujer sexualmente son complementarios. Esto lo vemos hasta en lo físico. En lo físico somos complementarios. Yo un día lo dije y lo voy a repetir de nuevo. Si ustedes se fijan, dentro de todo el reino animal, el hombre, los seres humanos, hombre y mujer, somos los únicos que cuando efectúan el acto sexual se pueden mirar a la cara, se pueden mirar al rostro. Eso pareciera ser un detalle, pero no es un detalle. Eso nos habla de una complementariedad, porque cuando tú miras al rostro al otro, empatizas con el otro, sabes lo que le pasa, sabes lo que piensa, sabes lo que siente. Eso es un don de Dios, que el Señor se lo dejó exclusivamente a los seres humanos. A partir de este cambio de paradigma que la Iglesia cristiana comenzó a promover en torno a la sexualidad, las virtudes como la castidad, la pureza sexual, la fidelidad, dejaron de ser vistas como algo irrelevante, sino que más bien comenzaron a ser vistos como valores primordiales dentro de un matrimonio y dentro de toda la vida. Se volvieron virtudes que demostraban el carácter de Dios, y a su vez el acto mismo, el acto sexual mismo, asumió un rol, el rol de ser una forma de glorificar a nuestro Padre, siempre y cuando fuese entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Así como Adán quedó unido a Eva como su esposa, Cristo
vino a contraer matrimonio con la iglesia. Y aquí esta idea que para nosotros es evidente, quiero que piensen de nuevo cómo habrá sido para el imperio romano, para los griegos y los romanos que estaban escuchando por primera vez el Evangelio, en donde se les decía que Cristo se casó con la iglesia y que Cristo representa al varón y que la iglesia representa a la mujer y que el varón debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y que estuvo dispuesto a morir por ella, cuando la cultura y la religión de la época establecían que la mujer era una propiedad privada que tenía un fin reproductivo muy específico y que de eso no pasaba y que no tenía voluntad, ni autoridad, ni voz, ni voto. Volvemos entonces al concepto de los roles. Y dice así, Efesios capítulo 5, del 22 al 23, dice así: esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también esposas deben someterse a sus esposos en todo. Claro, con esta idea de la emancipación que parecía que la mujer cristiana estaba viviendo, en donde se les decía a las mujeres, ustedes tienen la misma dignidad que el hombre. Imagínense, mujeres que durante mucho tiempo han vivido y crecido con la idea de que, ¿sabes qué? La mujer no tiene valor, y de pronto se dice, tú tienes el mismo valor que el hombre y la misma dignidad, y eres creación de Dios, y eres ante Dios igual que tu esposo. Aquí se les dice, oigan, esto no significa que ustedes van a negar el rol inherente que se les ha dado, sino más bien sométanse a sus esposos. Misma dignidad, pero roles distintos. Y después dice a los esposos, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Este es un misterio profundo, y yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Interesante, muy interesante esta idea, porque cuando nosotros leemos esto, decimos, sí, oye, interesante lo que dice la palabra acerca de los roles, pero nos cuesta entender el peso y la magnitud que tuvieron estas palabras en la iglesia cristiana primitiva, en especial en el mundo griego y en el mundo romano, cuando la cultura les venía diciendo que las cosas eran totalmente distintas a lo que aquí se dice. ¿Ok? A lo que aquí se dice. En especial para el hombre, donde al hombre se le dice radicalmente que tiene que amar a la esposa como a su propio cuerpo, y que la mejor evidencia de que el hombre se ama a sí mismo es que cuida a su esposa y que la santifica y que la protege y que la limpia y que la lava. Y de pronto, quien en la cosmovisión pagana, griega y romana había sido considerada un poco menos que un animal que habla y que está dispuesto para la reproducción como ganado, de pronto se le dice, ¿sabes qué? De tu esposo, de la vida de tu esposo, tú eres la persona más importante. Primero Dios y después tú. O sea, ese fue un cambio de paradigma tremendo en la iglesia, culturalmente hablando. Esto fue justamente lo que impactó al mundo griego y al mundo romano. Mujeres que durante años habían crecido escuchando que no valían, que no importaban, que no tenían identidad porque el nombre que le daban a cada una de ellas era el nombre de su padre en femenino y después les ponían un número, de pronto se les dice, ¿sabes qué? ¿Sabes? Tú tienes una identidad, tú tienes un nombre, tú eres hija de un padre y además ese padre es Dios. Y además, si tú estás casada y estás casada con un cristiano, ese cristiano tiene el deber de cuidarte como lo más preciado que Dios ha puesto en su vida.
A mí una vez en la universidad, y esto se lo he leído a otros filósofos, una persona, un compañero me dijo, el cristianismo es una religión de mujeres y de niños, de ancianos y de enfermos y de huérfanos. ¿Saben qué? Toda la razón. El cristianismo parte como una religión en su mayoría de mujeres, niños, huérfanos y ancianos. Los desvalidos y los protegidos de la sociedad llegan al cristianismo porque el cristianismo les muestra una opción distinta. Las religiones paganas glorificaban el poder y el abuso. El cristianismo, ¿qué hace? Ama al débil y lo protege. No es extraño que esto se tradujera en que después las mujeres griegas y romanas que podían estar casadas con un pagano, con un hombre no cristiano, cuando llegaban al cristianismo, comenzaran a educar a sus hijos en la fe. Entonces, una mujer cristiana, aunque tuviese un esposo pagano, comenzaba a criar a su hijo en la fe y le comenzaba a inculcar valores distintos, en donde este hijo que ella tenía iba a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y a su vez, estas mujeres comenzaron también a preocuparse por sus hijas, para que sus hijas se casaran con varones cristianos, con varones que las amaran. Vemos aquí entonces que la iglesia impactó el imperio romano, porque las mujeres se dieron cuenta del valor del evangelio, porque los hombres jóvenes que eran abusados comenzaron a ver un lugar de acogida y de protección y de dignidad, donde los niños que eran botados a las calles comenzaron a ser adoptados. Tal vez ustedes no lo saben, pero consideremos el cuidado, por ejemplo, de los niños. Para el mundo romano la adopción era una práctica común, pero solo de tipo política. Se usaba como una forma de perpetuar el nombre familiar, cuando no habían descendientes varones. Recordemos que las mujeres, las hijas, no podían heredar propiedades. Entonces, si tú querías mantener tu propiedad en tu familia, tenías que tener un varón en tu casa, un hijo varón. Entonces, se tendía a adoptar a alguien. Sin embargo, la adopción de los huérfanos era algo que se daba, pero no era algo demasiado común. Y tampoco había un sistema de protección para los huérfanos en el Imperio Romano. En el caso, como ya dije anteriormente, de las niñas, las mujeres huérfanas, las niñas huérfanas, eran, por ejemplo, vendidas a los prostíbulos sagrados o también a los prostíbulos populares y terminaban siendo esclavas sexuales. En otras ocasiones, los hijos, por ejemplo, cuando se tenían muchos, eran entregados como en alianzas comerciales también o eran vendidos. Y también se les daba o se les arrendaba para abuso sexual. Eso lo hacían las familias romanas con sus hijos varones también. Recordemos que el acto sexual entre un adulto y un joven era algo común. Entonces, no solo las niñas, sino también los jóvenes eran usados para el abuso y eran arrendados o vendidos. En medio de este contexto, la iglesia hizo algo completamente novedoso. No solamente comenzó a predicar el evangelio, sino que los cristianos comenzaron a hacer lo siguiente: comenzaron a adoptar. La clase media cristiana, la clase media romana, que comenzó a ser en su mayoría, o muchos de ellos cristianos, comenzaron a ver una necesidad social tremenda. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a adoptar. Comenzaron a adoptar niños. 3, 4, hay relatos que hablan de familias cristianas que podían llegar a tener hasta 3 o 4 hijos adoptados. ¿Pero por qué los adoptaban? ¿Para que no murieran de hambre? Claro que sí. Pero también los cristianos sabían una cosa muy potente: que aquellos niños que no fuesen adoptados y que terminaran en la calle iban a ser abusados. O también, otra cosa que les iba a pasar, es que, como ocurría, el Imperio Romano una vez al año tenía como práctica costumbre, en caso de que hubiese muchos niños abandonados, soltar a los soldados romanos para que mataran a todos los niños que vivían en las calles. Y de esa forma se controlaba la natalidad, por medio del asesinato de niños. ¿No les resulta de alguna forma esto hoy día cada vez un poco más común? Vamos pensando en lo que hoy día nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo una revolución sexual, un reseteo sexual, donde se nos plantea que la infidelidad, la poligamia son los valores principales. La homosexualidad es algo casi pero
digno de ser reconocido y celebrado. Sin embargo, la heterosexualidad, la monogamia, la fidelidad, la pureza sexual, la castidad, hoy día son criticadas. Vemos, por ejemplo, cómo hoy día las mujeres buscan tener derechos sexuales y que pareciera que eso se traduce incluso en la prostitución. Una mujer que se prostituye hoy día se presenta como una mujer empoderada, igual que en el Imperio griego y el Imperio romano. Niños hoy día son asesinados en el vientre de su madre, antes se hacía en las calles. De alguna forma no nos encontramos muy lejos de lo que el Imperio romano hacía. Claro que hoy día nosotros lo hacemos con un poco más de clase, de elegancia, tal vez podría decir alguien, pero la brutalidad y el pecado siguen estando presentes. Apologistas e historiadores como San Ignacio, en su carta a los Esmirnios, relata acerca de la falta de cuidado que tenían los niños y las viudas en el Imperio Romano y cómo estos eran vendidos para la prostitución. A su vez, Justino Mártir, muy conocido apologista y filósofo cristiano, entre el año 100 y 160 después de Cristo, obviamente, relata que la Iglesia comenzó a manifestar un estilo de vida contracultural. Y que les quiero leer una cita de Justino Mártir, que dice así: y aquellos que haciendo bien y deseosos, dan según lo que cada uno crea apropiado, y aquello que es recolectado es depositado por el pastor, quien da socorro a los huérfanos y a las viudas, y a los que por necesidad o enfermedad tienen alguna carencia. Y aquellos que están en cadenas y a los extranjeros vienen a vivir con nosotros. Y en una palabra, todos cuidamos de aquellos que están en necesidad. Esto es tremendo, porque ya a partir del siglo II después de Cristo, nosotros vemos cómo el mundo romano, inmediatamente al ver el acto desinteresado de cuidado y de protección que tenían los cristianos por los más débiles, bueno, los romanos y los griegos comenzaron a volverse a ellos, que romanos y que griegos, los romanos y griegos, que eran los desprotegidos. Y de nuevo vuelvo a esta idea. ¿Qué pasa con el testimonio de la Iglesia hoy día? Que dedicamos mucho tiempo y énfasis a tener buenos asientos, a tener un templo más grande, y no estoy diciendo que esté mal tener buenos asientos ni tener un templo grande, pero ¿cuál era el espíritu de la iglesia primitiva? ¿Y cuál fue el espíritu de la iglesia durante los primeros 300 años? ¿Por qué ellos, teniendo mucho menos que nosotros, impactaron mucho más? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Tertuliano, del 155 al 200, en su apología, dice así: las ofrendas son, por así decirlo, un fondo de piedad, pues no son tomados para ser gastados en banquetes y en bacanales, y en reuniones con bebidas en las casas, sino para sustentar y enterrar a los pobres, y para proveer a los niños y a las niñas carentes, para que estos que no tienen padres sean bien acogidos, y para que los viejos sean cuidados en sus casas. De pronto nos damos cuenta que la iglesia cristiana en el siglo II y III era el sistema de resguardo social del Imperio Romano. Y aquí quiero que vayan pensando, no es que los cristianos salieran a exigirle al Estado romano que cuidara a los enfermos, a los pobres y a las viudas. Era que la iglesia dijo: hay enfermos, hay pobres y hay viudas, hay ancianos y hay huérfanos. Nosotros lo vamos a hacer, no el Estado, nosotros. Porque ellos entendían que el amor de Cristo se traducía en, ¿qué cosa? En tratar al otro como yo quiero ser tratado. Nos vamos dando cuenta entonces de una cosa, que los cristianos impactaron el Imperio Romano porque trajeron una cosmovisión completamente distinta. Una cosmovisión en lo secular, en lo sexual, en donde parecía que para el Imperio Romano no había cabida que se pudiera concebir algo como el matrimonio heterosexual monogámico como algo respetable.
O los cristianos comenzaron a decir, bueno, nosotros nos tenemos que hacer cargo de los niños y de las niñas, de los viudos y de las viudas y de los huérfanos, porque si no van a terminar en la prostitución o esclavizados, abusados o violados. No lucharon y no le reclamaron al Estado que el Estado se hiciera cargo de ellos, porque sabían que el Estado no amaba a Cristo. Ellos sí. Y de nuevo vuelvo a ese pasaje que está en Juan, capítulo 15, versículo 37, que dice lo siguiente: esto les mando, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esto nos manda el Señor. La iglesia cristiana de los primeros 300 años lo tenía muy claro. La pregunta es, ¿lo tenemos claro nosotros? Los documentos históricos sobre la iglesia cristiana son claros. Los cristianos se hacían cargo de los huérfanos que el mundo romano desechaba o destinaba para la prostitución. Las familias cristianas adoptaban niños y debían llevar una carga pesada, pero estaban dispuestos a disminuir su estándar y calidad de vida. Estaban dispuestos a vivir con menos y a comer menos, a disfrutar menos de este mundo, todo con tal de salvar las almas de los niños abandonados, quienes debido a la falta de valoración social terminaban en la calle, eran acogidos por la iglesia. Fue así que la iglesia cristiana se elevó como un baluarte de dignidad, de una dignidad que nunca antes había conocido en el mundo romano y en todo el mundo. Una dignidad que gritaba a todas partes que cada persona, hombre y mujer, habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esa dignidad se traducía en que había que amarlos. Amarlos para que su estándar de vida en este mundo mejorara, pero sobre todo para que tuviesen una vida eterna junto al Padre. No es de extrañar que el testimonio cristiano trascendiera a tal punto que el imperio viera en el cristianismo un peligro que se materializó en que los templos paganos fueron abandonados, en que las bacanales dejaron de tener asistentes, en que incluso poco a poco y paulatinamente el Coliseo dejó de tener tantos asistentes. Era evidente, el estilo de vida cristiano de los primeros 300 años de la iglesia era coherente con un ideal de sociedad justa en todo ámbito, justa y también justa en lo sexual, en donde hombre y mujer ante Dios tenían la misma dignidad, pero siempre recordando que habían roles establecidos y claros, marcados y definidos, que los identificaban como tales. Y que en el cumplimiento de esos roles había gloria y honra a Dios. Sin embargo, aquí nos encontramos con un tema muy interesante y ahora, hoy, en este punto, hoy día, solamente lo voy a mencionar. Digamos que hoy esta charla, esta primera parte ha sido una somera, breve y sencilla introducción para el punto que les voy a mencionar ahora, que es la sexualidad en la época posmoderna. Hoy día en la época posmoderna vivimos un problema. Vivimos el problema de la angustia. Bueno, realmente voy a decir que la angustia es un problema que acompaña al ser humano desde los inicios de su existencia. Jürgen Moltmann, un antropólogo cristiano, dice una frase muy interesante que es esta. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Para qué he venido a la tierra? Esas son preguntas que acompañan al hombre desde sus inicios. Estas preguntas le son propias e inherentes al hombre. Una vaca no se pregunta ¿quién soy yo? Ni una vaca se pregunta ¿por qué soy una vaca? De alguna forma, la pregunta de quién soy y para qué he venido es una pregunta exclusivamente humana. Estas preguntas nosotros las podemos hacer porque somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, del momento en que el ser humano pecó, esta imagen y semejanza de Dios se vio fracturada, se vio contaminada
Y esa fractura y esa contaminación que viene por el pecado se pone en evidencia en una condición existencial muy importante que hoy día yo quiero solamente mencionar y a la que quiero que nos aproximemos el día de mañana, que es la angustia. El ser humano es un ser, todo ser humano, a excepción de Jesús. Y de hecho, en un momento también Jesús lo tuvo. Todo ser humano es un ser que vive de alguna forma la experiencia de la angustia. ¿Y por qué? Porque sentirnos angustiados es la evidencia más grande de que hay pecado en nosotros. Y aquí voy a plantear algo interesante, y esto no es mío, podríamos volver a distintos autores, como por ejemplo Soren Kierkegaard, Roger Scruton y otros tantos. La angustia podemos entenderla filosóficamente e incluso bíblicamente como el estado existencial de falta de identidad. Del momento en que el ser humano pecó, pierde la identidad, pierde su identidad. Y aunque seguimos siendo creados imagen y semejanza de Dios, esa identidad de santidad que nos había sido conferida y dada de no tener pecado, se ve corrompida, se ve contaminada y se ve diluida. Entonces hoy día el ser humano siente angustia porque su identidad está contaminada, ha sido ensuciada. Y es bueno e importante entender y dar un enfoque distinto al concepto de la angustia. La angustia que todos los seres humanos hemos sentido, yo el primero, puede ser una tremenda bendición, porque la angustia nos llama a recordar que necesitamos a Dios. La angustia nos hace recordar que en algún momento de la historia Dios nos creó a su imagen y semejanza, que nos apartamos a causa del pecado. Y es la angustia lo que nos llama y nos hace decir: quiero reconciliarme contigo, Dios. De hecho, es muy interesante porque la angustia nos permite comprender que somos seres finitos, que somos seres limitados, pero que de alguna forma hay una necesidad en nuestro interior, en nuestro espíritu, por algo superior, por algo infinito, por algo ilimitado, por algo trascendental, es decir, por Dios. Consideremos solamente a Abraham. Abraham era un hombre que estaba angustiado. ¿Por qué estaba angustiado Abraham? Por algo muy sencillo, porque no tenía hijos. La angustia va de la mano con el deseo de trascender. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la sexualidad? Hoy día, la sexualidad posmoderna, y lo vamos a ver más el día de mañana, ha venido a asumir el rol de ser una especie de placebo que acalla o silencia la angustia que hay en el interior del espíritu humano. En otras palabras, la sexualidad, como se está planteando en la época posmoderna, hace que de alguna manera dejemos de ser conscientes que estamos angustiados. Si dejamos de ser conscientes que estamos angustiados, dejamos de ser conscientes que necesitamos a Dios y por lo tanto dejamos de buscarlo. Hoy día, con este reseteo sexual que se está dando en la época posmoderna, el ser humano ha dejado, no solamente, voy a decir esto, no solamente ha pecado sexualmente, sino que además ha dejado de buscar a Dios, porque el reseteo sexual que hoy vivimos tiene como propósito acallar o silenciar la angustia que hay en el interior de cada espíritu humano, porque es la angustia lo que nos hace darnos cuenta que necesitamos de Dios. Aquí yo voy a tratar este tema en más detalle la próxima clase. Solamente quiero decir lo siguiente. Los seres humanos, en cuanto seres capaces de asumir conciencia de su propia existencia, reconocen su finitud. Saben que un día dejarán este mundo, que su tiempo en la tierra tiene caducidad. De modo que reconocer que somos finitos, que somos temporales
y que somos limitados es la antesala para darnos cuenta que necesitamos de Dios. Sin embargo, el reseteo sexual que hoy día estamos viviendo nos hace pensar de alguna manera que somos eternos, que viviremos para siempre, que no moriremos e incluso que podemos tener el paraíso y el cielo acá en la tierra, sin Dios, sin santidad y centrándonos además en nuestros propios deseos, deleites y placeres. Hoy día he querido contextualizarlos sobre este tema de el reseteo sexual y la posmodernidad para que mañana estemos analizando qué es lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Y hoy día quise hacer un humilde, y les pido disculpas por lo humilde de verdad, aproximación a cómo la Iglesia cristiana impactó el Imperio Romano, y que reflexionemos por qué hoy día nosotros no hemos impactado nuestra sociedad como lo hizo la Iglesia primitiva en los primeros 300 años. Eso. No sé si alguien quiere decir algo, preguntar alguna cosita. Acepto, recibo críticas también. No sé lo que ustedes quieren, con completa confianza. No hay problema. No sé, pastor, puede colocar para que considere una respuesta. Claro, si pongan en el chat alguna cosa. Yo sé, no sé, fue una presentación sencilla tal vez, no sé si hubo hay muchas preguntas, pero si alguien quiere preguntar de este tema o quiere más o menos saber de lo que voy a plantearle el día de mañana, lo puede hacer. Sin embargo, espero que les haya servido lo que acabo de exponer. Así que aquí yo espero. O comentario. Por supuesto, gracias, hermano Felipe. Hemos escuchado con mucha atención todo lo que se nos ha relatado en esta noche. Aquí hay comentarios, saludos más que nada de hermanos que están desde Bolivia, Uruguay, Colombia y aquí en Chile conectados para escuchar la charla, y hemos pedido que aquellos que quieran cooperarnos con consultas, preguntas relacionadas a lo que ya se ha dicho, lo puedan hacer en el mismo chat, o bien sus comentarios y aportes, como lo que está escribiendo Ronald Bamondes desde Chile. Nos dice: la mujer era tan mal mirada en la cultura griega que Platón escribió: doy gracias a Dios por haber nacido griego y no bárbaro, hombre y no mujer, libre y no esclavo. Una frase bastante conocida, ¿no? Sí. Bueno, ahí me gustaría hacer una acotación sobre eso, pastor, ya que un poco hacen ese comentario, que es muy bueno el de Ronald, y aquí enseñar algo. Hoy día los movimientos feministas están volviendo al gnosticismo. Yo creo que eso tal vez algunos lo han escuchado. Hoy día los movimientos feministas se están volviendo al gnosticismo, y los grupos feministas tratan de rescatar una igualdad de la mujer en el mundo griego y en la filosofía gnóstica. Bueno, la verdad es la siguiente, que no fue así. En el mundo griego y en la filosofía gnóstica, de hecho, la mujer era muy mal mirada. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, autoras como Simone de Beauvoir, que es una de las madres del feminismo, o, por ejemplo, tenemos a otra como Firestone Shulamit, que la vamos a mencionar también mañana, que hablan acerca de la cultura griega y de cómo antes del cristianismo la figura de la mujer era casi divina. Bueno, no tienen idea, no han estudiado historia, no saben de filosofía griega, no saben de gnosticismo, no saben de la filosofía ni de la cosmovisión que reinaba en la época. Porque realmente antes del cristianismo, la figura de la mujer, como ya vimos y comentamos, era tremendamente denostada. Entonces, hoy día, yo diría algo, en primer lugar, no creo que deba haber una mujer cristiana feminista, porque el cristiano es cristiano sin apodos ni apellidos, eres cristiano y ese es tu nombre. Pero además, si alguna mujer quisiera levantarse defendiendo los derechos de las mujeres, tendría que sumarse al cristianismo.
al real cristianismo y no a ese cristianismo donde a veces vemos iglesias que son machistas y que desvirtúan la palabra de Dios y versículos, sino al verdadero cristianismo y al verdadero evangelio. Eso, pastor. Muchas gracias, Felipe. Mañana vamos a estar escuchando un poco más, ¿verdad?, respecto de lo que es el enfoque posmoderno. Podríamos decir, ¿cuál es su posición o su postura en relación a que cuando nos dio esta mirada del mundo romano, del mundo griego, obviamente que la cosmovisión que se tenía del hombre y de la mujer fue trastocada enérgicamente por la aparición de la Iglesia y podríamos decir que el reseteo lo hizo la Iglesia. El reseteo sexual lo trajo la Iglesia porque impuso una nueva cosmovisión para el hombre y para la mujer. Entonces, a través de la historia hemos visto que se producen una y otra vez estos reseteos. La consulta sería: ¿en qué situación estamos hoy día en cuanto a lo gradual? ¿Podríamos decir que estamos igual que el mundo greco-romano? ¿Estamos llegando a pisar un poco lo que ellos vivían? ¿O hay formas que puedan decir que estamos peor que en ese tiempo? Yo diría que hay prácticas en las que estamos peor, hay niveles en donde estamos peor y en otras cosas nos estamos acercando mucho. Hoy día hay algo que es el movimiento de amor pedófilo, que es un movimiento de pedófilos que busca luchar por su derecho a amar a los niños y a ser pedófilos. ¿Ya? Y claro, si eso se sigue, si yo acepto la homosexualidad, de ahí sigue que yo aceptar cualquier cosa porque no hay ningún rango natural como debe ser la sexualidad. Pero lo planteo que estamos aceptando lo que practicaba el mundo griego y el mundo romano, la pedofilia, la pederastía, estamos aceptando mucho a eso. Pero en otras cosas estamos peor, mucho peor. Porque hoy día nosotros vivimos lo que es la relativización absoluta de lo que es la sexualidad. Y aquí lo voy a plantear de esta forma. Bueno, quiero decir que la Iglesia ha sido muy responsable en esto. ¿Por qué? Hoy día nosotros tenemos algo que los griegos jamás imaginaron. Nosotros, yo nací hombre, y en el mundo griego, yo nacía hombre y yo era hombre. Quien nacía mujer era mujer. Sin embargo, hoy día se ha reemplazado, y eso tenía una base que era una base biológica. Para los griegos había una base que era la base biológica. La biología y el sexo eran algo ineludible y eran algo que no se podía relativizar. Te gustara o no te gustara, tú nacías con pene y testículos, eras varón, nacías con vagina, eras mujer, y eso no se cambiaba. Sin embargo, hoy día estamos peor, porque hoy día tenemos lo que son los transgéneros. Entonces tenemos personas que independientemente de su biología, son hombre o mujer. Pero además tenemos los género fluidos, que son personas que independientemente de su biología, un día dicen ser hombre, otro día dicen ser mujer, otro día dicen no ser nada, y otro día dicen ser extraterrestre. Y con lo que digo extraterrestre no es broma, hay personas que se autoperciben como extraterrestres. O sea, el concepto de la autopercepción nos ha llevado a un relativismo que los griegos jamás habrían pensado. De hecho, en ese sentido hay que decir que los griegos eran muy conservadores. Los griegos, los filósofos griegos como Platón o Aristóteles eran antirrelativistas. Sin embargo, hoy día el relativismo en la posmodernidad ha tomado el control y hoy día se relativiza todo, incluso lo que es observable, cuantificable y medible. O sea, yo me veo, yo sé que soy biológicamente un varón y que eso no es ni cuestionable biológicamente. Sin embargo, la posmodernidad ha venido a relativizar incluso aquello que es evidente para los sentidos. En ese aspecto yo creo que estamos mucho peor que el imperio romano y que el mundo griego. Estamos mucho peor. O sea, estamos más cerca incluso que de los griegos y los romanos, estamos más cerca de Sodoma y Gomorra, incluso. Eso, pastor.
Es terrible entonces la situación, como podemos escuchar y observar. Bueno, mañana vamos a estar escuchando, además de esta cruda realidad que se puede estar viviendo hoy día, también cuál va a ser el peso y el lugar que nosotros como cristianos vamos a tomar, no solamente para poder defendernos ante lo que llamamos un ataque de este reseteo, sino también para, sobre todo, ¿no es cierto?, como decía Felipe, saber cómo poder insertar nuestra cosmovisión en un mundo que nos rechaza porque cree que lo que estamos predicando es tan antiguo, tan viejo y anticuado que no va de acuerdo con los tiempos modernos, como se le quiere llamar muchas veces. Hermano Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos nuestros queridos hermanos que desde diferentes puntos nos han enviado sus saludos. Por aquí está, para que miremos un poquito, dice saludos desde Bolivia. Ahí está Sara, Dios le bendiga. También tenemos al pastor Aldo Marconi. Muchísimas gracias, dice él, por esta valiosa charla que nos ha entregado hermano Felipe. Y luego por acá puedo mostrar a alguien que nos está escribiendo desde Pereira, Colombia, y nos dice: los saludo desde Pereira. Bien, entonces agradecemos al Señor por esta oportunidad. Esperamos mañana poder contar con muchos de ustedes que están y otros que se van a sumar. Algunos nos dijeron: no puedo estar el día jueves, pero sí el día viernes. Bienvenidos. Y por supuesto, desde las 20 horas estar conectados para poder entonces escuchar. Dios le bendiga a usted, Felipe, que pase buena noche, y mañana nos encontramos a las 20 horas acá para la nueva charla. Muchas gracias, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermano Felipe. Esperamos mañana también mejorar un poco los audios, que nos dijeron por interno que en algún momento no se escuchaba tan bien en algunas oportunidades, pero eso vamos a estar corrigiéndolo el día de mañana. Entonces les agradecemos a cada uno por estar presente, les deseamos mucha bendición y nos vemos el día de mañana.